Señoras y señores, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y de la División de Contaduría, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar, El aporte de las cooperativas a la reactivación económica por COVID-19. Y para dar inicio formal a este webinar, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. El licenciado César Arnulfo Cepeda, miembro del Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México. Y asimismo agradecemos la presencia del doctor José Trinidad Ponce Godínez, jefe del Departamento de Finanzas de nuestro centro universitario, quien fungirá como moderador de este seminario. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este webinar se leerán las preguntas y inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes oficiales en Facebook. Y ahora dejo en el uso de la voz al doctor José Trinidad Ponce. Buenas tardes. Pues doy la bienvenida a nuestro amigo César Cepeda Prado. Él es egresado de la División de Contaduría, es contador público, es miembro del Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, la CONCAMEX, de la cual también ha sido dirigente. Es vicepresidente del Consejo Superior de Cooperativismo de la República Mexicana, que aglutina a cooperativas de producción, servicio y consumo, y es un eterno apoyador, soporte del fomento cooperativo en el estado de Jalisco a través de CIFCO, que encabeza nuestro buen amigo el ingeniero Carlos Hernández Hernández. Para la comunidad CUSEA, estimado César, para la comunidad Contaduría en especial, es un placer, es un honor que hayas aceptado nuestra invitación para poder dar a conocer cuáles podrían ser los aportes de este sector tan importante a la situación actual que estamos nosotros viviendo. No quiero quitarte más el tiempo de palabra, estimado César, es un honor. Bienvenido siempre a este sitio. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Tú sabes que siempre que me invites, pues aquí estamos. Gracias a la universidad por hacer el esfuerzo, este esfuerzo, y al propio CUSEA, que como bien lo comentas, pues es mi alma mater y siempre estoy dispuesto a compartir algo. Y bueno, hoy quiero compartirles las posibilidades que tenemos las cooperativas en México para poder aportar o para poder salir más rápido de esta contingencia, cómo reactivar la economía a través de las cooperativas. Y pues, si me lo permiten, voy a compartir un material sobre el cual vamos a ir platicando y pues al final cerramos con algún periodo de preguntas y respuestas y pues estamos a la orden. En el momento que tú me digas, damos pie a las preguntas y por lo pronto, si te parece, arranco con la presentación. Adelante, gracias. Bien, tienen ustedes en pantalla justamente lo que vamos a hablar, cuál es el aporte de las cooperativas para la mencionada reactivación económica. Todos sabemos que no solo de la crisis sanitaria que estamos teniendo, hay que salir más adelante o en el mediano o inmediato plazo, pues también hay que salir de una crisis económica que también se está profundizando. Y bueno, creo que las cooperativas podemos hacer algo para solucionar o aportar en esta coyuntura. Primeramente, para que todos hablemos en el mismo lenguaje y todos hablemos de lo mismo, es importante centrar qué son las cooperativas de una manera simple. Conocer que no solo es un tipo de sociedad mercantil que va y se constituye como una sociedad anónima, pero con otra figura como cooperativa. No es una cuestión de ir al notario a hacer una cooperativa, es algo mucho más profundo. Y bueno, tienen ustedes en pantalla, las cooperativas son empresas centradas en las personas. En primera instancia, eso es lo más importante. Son empresas que están centradas en las personas sin dejar de ser empresa, que le pertenecen a sus miembros, ellos mismos las controlan, las dirigen para dar respuesta a las necesidades de ellos mismos en materia económica, social o cultural.
Las cooperativas unen a las personas de manera democrática e igualitaria. Nos gestionamos bajo la regla de un miembro, un voto, es decir, que todos los miembros que componen a esta organización llamada cooperativa, pues tienen los mismos derechos independientemente del capital que aporten o no a la cooperativa, tienen los mismos derechos y eso genera que sea totalmente autogestionada nuestra empresa cooperativa. Estas empresas cooperativas, les decía yo, no solo es ir a constituirlas a algún notario, algún corredor público. Estas cooperativas son empresas basadas en valores y principios cooperativos. Es justamente lo más trascendente de este tipo de empresas, de este tipo de instituciones. No están centradas netamente en el dinero, están sustentadas y su trabajo es basado en principios y valores que han sido acordados, principios y valores que han sido acordados de manera internacional, y en todo el mundo las cooperativas sustentan su trabajo en estos valores y en estos 7 principios que ustedes ven en pantalla. Los valores que compartimos todas las cooperativas, en primera instancia, la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Valores sin los cuales no nos podemos llamar cooperativas, sin los cuales no podemos actuar como una cooperativa en toda la extensión de la palabra. Y el respeto a los 7 principios cooperativos, que insisto, es a nivel internacional. Esta es la identidad cooperativa. Esto es lo que nos caracteriza y nos reconoce y nos hace diferentes a los demás tipos de empresas. Los principios cooperativos, pues, es la adhesión voluntaria y abierta, el ingreso libre y voluntario de socios, la gestión democrática de sus propios socios, la participación económica que tienen los socios y cómo es que contribuyen y cómo es que obtienen sus ganancias a través de la cooperativa, la autonomía e independencia sobre las decisiones que se tomen en su empresa cooperativa o en la empresa cooperativa, la obligación de tener la educación, formación, información en los valores cooperativos, la economía solidaria. Algo que nos caracteriza muchísimo es la cooperación entre cooperativas, que es el compartir, relacionarnos entre cooperativas, compartir maneras de hacer las cosas, compartir ideas. Y por último, el interés por la comunidad, que es algo que caracteriza de igual manera a las cooperativas. A pesar de que nos centramos en la empresa, tiene que ser productiva, tenemos que respetar todos esos principios y valores. Además, las cooperativas también se preocupan por la comunidad que los rodea. Las cooperativas permiten que las personas tomen el control de las economías futuras. Por eso es importante compartirles esta presentación. Y al no ser propiedad de accionistas las cooperativas, pues los beneficios económicos pueden generarse, pueden repartirse de una mejor manera entre sus miembros. Es importante para que ubiquemos en dónde nos encontramos respecto del mundo las cooperativas, y que no es un tema solo de México, sino es un tema mundial. Resulta que el movimiento cooperativo actualmente ya no es un fenómeno marginal, no es algo pequeño. Estamos hablando de que el 12% de la población mundial pertenece a una cooperativa. El 12% de la población mundial, y hay cerca de 3 millones de empresas cooperativas en todo el planeta. Ustedes tienen a su mano derecha de esta lámina el top 300 de cómo están distribuidas las cooperativas en todo el mundo. Son las 300 cooperativas más grandes, las que más facturan. Se pueden dar cuenta que realmente hay presencia de cooperativas en todo el mundo, no solo en América Latina, no solo en México, hay en Estados Unidos, en Canadá, pero hay un movimiento fuertísimo en Europa y también en Asia, Pacífico, Australia. En realidad en todo el planeta están las cooperativas presentes. Eso es importante compartirles para que todo el mundo estemos alineados a dónde podemos llegar, por qué es que se han sumado cada vez más personas a las cooperativas en todo el mundo. ¿Cuántos tipos de cooperativas existen en México? Según la ley, existen 3 tipos de cooperativas, que son
las cooperativas de consumidores de bienes y de servicios, las cooperativas de productores de bienes y de servicios y las de ahorro y préstamo. Respecto a las cooperativas de consumidores, son cooperativas de personas que se unen para hacer compras en común o para alimentar sus redes de abasto y distribución de sus empresas, pero en lo que se basan básicamente es en unir esfuerzos para reducir costos, para, como les mencionaba, hacer compras en común. Y un tipo de cooperativa de consumo que es importante y por la actividad a la que se dedica, hay que destacar un poco, son las cooperativas de vivienda. Es decir, que hay cooperativas que se constituyen como de consumo y son para adquirir en común vivienda para sus socios, ya sea para construirla, ya sea para comprar material y abaratarlas, ya sea para construir algo en común. Pero ese es un tipo de cooperativa muy especial en México, pero no deja de ser una cooperativa de consumo, aunque su actividad es el consumo para la vivienda de sus socios. En las cooperativas de productores de bienes y servicios, pues ustedes van a ubicar rápidamente dos cooperativas de producción emblemáticas en México. La cooperativa Cruz Azul, que se dedica a fabricar cemento, y la cooperativa Pascual, que se dedica a fabricar bebidas gaseosas en general. Son muy famosas, por eso lo destaco, pero en realidad puede ser una cooperativa que se dedique a cosechar algún producto, que se dedique a tejer, que se dedique a producir algún bien y lo venda. Ese es otro tipo de cooperativas. Y por último, las cooperativas de ahorro y préstamo, que son el tipo de cooperativas habilitadas por la ley y reconocidas también por las autoridades financieras para administrar el ahorro de personas que no quieran formar parte del sistema financiero, digamos, tradicional de los bancos y que confían y juntan sus ahorros en una cooperativa para que de los mismos ahorros se puedan hacer financiamientos a sus propios socios. Estas cooperativas de ahorro y préstamo son las que han destacado más en México, son las que han crecido más. Más adelante vamos a ver algunos datos que nos van a sorprender, pero un poco para ubicar a todo el mundo en cuáles son los tres tipos de cooperativas que podemos constituir para hacerle frente al futuro, pues ese tipo de cooperativas son de las que podemos echar mano y con las que podemos trabajar de manera conjunta para aportarle algo a la economía. Como hablamos al principio de que las cooperativas no dejan de ser empresas, necesitamos conocer en dónde se basa o de dónde viene este concepto de modelo empresarial cooperativo. Que ustedes tengan la certeza y la claridad que no por ser cooperativas y no por ser empresas más ligadas a la persona o más dedicadas a las personas, pues no por ello dejamos de ser empresas eficientes y rentables, solo que la rentabilidad trabaja para sus socios y no para un solo dueño como lo es alguna empresa tradicional, ¿no? La utilización justamente de la palabra empresa es consecuencia del reconocimiento del carácter dual que tienen las cooperativas. Por un lado, la asociación de personas y por otro lado, la empresa que es de propiedad común. Es una asociación de personas que decidieron unir esfuerzos, unir capitales, unir capacidades para hacer una empresa que luego es propiedad de todos y que puede ser productiva como la que más, sin dejar de ser una empresa que trabaje para sus socios, para los intereses de sus propios socios. Existen un reconocimiento internacional a este tipo de modelo, a este tipo de empresa cooperativa, que valdría la pena hacer un recorrido por las principales disposiciones y qué organizaciones mundiales son las que promueven la creación de las cooperativas. Una de ellas es la Organización Internacional del Trabajo, que dentro de un documento que se llama la Recomendación 193, dentro de esta recomendación hay un párrafo que ejemplifica mucho lo que queremos destacar
con esta presentación y el aporte que las cooperativas pueden hacer a la economía local, regional o nacional. Y nos dice que una sociedad equilibrada precisa de sectores públicos y privados fuertes, pero que también precisa de un fuerte sector cooperativo y mutualista. Es decir, que una sociedad más equilibrada, una economía más equilibrada, necesita que el Estado sea fuerte, necesita que el sector privado sea fuerte, pero que no se descuide el hecho de que también debe haber un sector cooperativo y mutualista fuerte y trabajando para la organización de las personas, para las personas de manera organizada. Y alienta esta recomendación, alienta a los estados, a los gobiernos, a que vayan buscando la manera de que haya reglas que faciliten la actividad cooperativa basada en estos principios y valores que platicamos hace un rato. Esta Organización Internacional del Trabajo promueve este modelo empresarial cooperativo para crear y mantener empresas sostenibles. Es importante, insisto, que tengan confianza en que una cooperativa no solo deja de ser, no solo es un tipo de empresa normal, sino que por las características que tiene y que se tienen que trabajar sobre ellas, pues de pronto son más resistentes a las crisis, son más resistentes a crear y mantener empleos y empresas sostenibles. También la Organización Internacional del Trabajo reconoce que las cooperativas no solo sirven para crear empleo y para mantenerlo, sino que además le ayudan al país, a la región, al gobierno, ayudan a allanar un poco más el camino y lograr un mayor progreso social y económico para todos. Es decir, que no solamente tenemos el aporte económico en el centro, sino que además logramos desarrollo en las regiones en las que participan las cooperativas. También reconoce que las cooperativas sirven a sus socios, haciéndolo de tal modo que se equilibran las necesidades de recursos y de rentabilidad que tienen estos socios para sus economías personales, pero también hay un equilibrio con las necesidades de la propia cooperativa, de la propia empresa. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre ser una empresa rentable, pero también esa empresa debe estar al servicio de los intereses de sus socios, de los que crearon y fundaron esa cooperativa. Las cooperativas dicen en la Organización Internacional del Trabajo que son diferentes de las empresas de capital, por lo tanto, pues requieren leyes distintas. Es decir, se reconoce por parte de la Organización Internacional del Trabajo que las cooperativas somos distintas de las sociedades anónimas, de las empresas que tienen en el centro el capital, siendo que las cooperativas tenemos en el centro las personas, sin descuidar la parte empresarial y económica. También es importante compartirles que desde la propia ONU y desde el año 2001 hay una recomendación, es la recomendación 56-114, y en esta recomendación que hace la propia ONU, de la cual obviamente México es parte, pues llama la atención a los estados miembros de la ONU, hacia las recomendaciones que figuran en ese entonces en el informe del secretario general de la ONU, sobre las futuras actividades para promover el crecimiento de las cooperativas como empresas comerciales y sociales. Es decir, que en un organismo tan importante y tan global como es la ONU, pues le dice a los estados miembros, a los gobiernos, pues que pongan cuidado y que destaquen el hecho de que las actividades futuras pueden ir encaminadas a realizarlas a través de las cooperativas, que pueden contribuir al desarrollo sostenible, que pueden contribuir a erradicar la pobreza, a la creación de medios de vida en diversos sectores económicos, ya sean zonas urbanas o en zonas rurales, que es donde las cooperativas también tienen bastante presencia en México. Y además les pide a los gobiernos que presten apoyo para la creación de cooperativas en esferas nuevas y que comiencen a perfilarse en negocios tal vez pues más novedosos,
donde las cooperativas puedan realizar sus actividades comerciales. Es decir, que la propia ONU también reconoce la labor de las cooperativas y le dice a los gobiernos que hay que facilitar la creación de cooperativas. La misma ONU, en el año 2012, proclamó como el Año Internacional de las Cooperativas a este 2012 y resaltó la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social, especialmente su impacto en la reducción de la pobreza, de nueva cuenta, la creación de empleos y la integración social. Creemos que eso sigue vigente, por eso le denominamos esta presentación el aporte que hacen las cooperativas a la reactivación de la economía, porque lo hacemos más rápido y más de cerca en los lugares en donde pertenecemos, en nuestras regiones, en nuestras ciudades, en el campo. Más rápido salimos de la crisis a través de la cooperación. La última estrellita que tienen las cooperativas a nivel mundial, o la más reciente, es que en diciembre de 2016, la UNESCO declaró a las cooperativas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando que las cooperativas construyen comunidades a través de intereses y valores compartidos. Es decir, organismos internacionales de todo tipo, bastante importantes, reconocen la importancia del aporte de las cooperativas en el generar desarrollo en sus regiones. Es decir, que no solo lo decimos quienes participamos en el sector cooperativo, sino hay todo un reconocimiento a nivel mundial, del cual vamos a ver datos enseguida. Por otra parte, hay voces importantísimas en el medio económico, en el ámbito mundial. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz dice que las cooperativas son el modelo empresarial del futuro. Obviamente quienes estamos involucrados con las cooperativas lo creemos, lo sostenemos y creemos que podemos apoyar en eso. Y dice Joseph Stiglitz que las empresas cooperativas pueden enfrentarse mejor a los riesgos actuales. ¿A cuáles riesgos actuales se refiere? Justamente se refiere a los riesgos de exclusión y de concentración, de exclusión social, de exclusión económica, de exclusión política y de concentración de los recursos económicos, de los medios de producción. Es decir, que sabemos que las cooperativas pueden vencer la exclusión. Gradualmente el debate a nivel mundial, el debate público, se ha venido dando en el sentido de volviendo a centrar en la cooperación, en la dignidad humana, en la solidaridad, el actuar de la sociedad para que la economía social represente una manera nueva de hacer negocios. Insisto, una cooperativa debe hacer negocios, pero lo hace con un sentido más humano, de acuerdo a los principios y valores cooperativos. No debemos dejar de lado que puede ser la cooperativa más moderna del mundo, más rentable del mundo, pero debe seguir bajo los principios y valores cooperativos, y todos estos de una manera unidos y trabajando en un mismo fin, pues podemos superar muchas de la exclusión que hay a nivel mundial. Les quiero presentar algunos datos importantísimos en este tema de la exclusión o de la desigualdad, para que veamos hacia dónde sí podemos ir con nuestros modelos económicos locales, regionales, o qué podemos hacer como cooperativas, qué es lo que ha estado pasando en el mundo. Ustedes tienen en su pantalla una gráfica que representa la trayectoria de desigualdad que ha venido dándose solamente en Estados Unidos desde 1980 al 2016. En la línea azul ustedes tienen los ingresos del 50% de personas con menos ingresos en Estados Unidos. Es decir, ustedes juntan a todas las personas que tienen menos ingresos en Estados Unidos, el 50%, y sus ingresos, que es la línea azul, pues como verán, la participación en el ingreso del país, pues ha disminuido. Estaban cerca de un 21% en 1980 y en 2016 están cerca del 13%, es decir, que ha bajado enormemente los ingresos
de ese grupo de menores ingresos en Estados Unidos. Sin embargo, si vemos los ingresos, que es la línea roja de las personas con mayores ingresos en todo Estados Unidos, que equivale al 1%, los ingresos de esa pequeña cúpula, de ese grupo minoritario, es quienes concentran la mayor cantidad de riqueza, pues resulta que ha crecido en los últimos prácticamente 40 años, casi pasando de un 11% a un 21%, arriba de un 20%. Es decir, entre más pasa el tiempo, se va concentrando, van creciendo más los ingresos de las personas de mayores ingresos y van disminuyendo los ingresos de las personas que cuentan con un menor ingreso. Este es el ejemplo de Estados Unidos. Pero también podemos ver el ejemplo de lo que sucede en Europa Occidental, bajo el mismo ejemplo. La línea azul son los ingresos de las personas del 50% de menores ingresos. Y como verán, pues es una tendencia mucho más sostenida, mucho más plana, donde esas personas que tenían menores ingresos en 1980, pues sigue siendo, eran cerca de un 23%, y al cierre del 2016, pues ronda el 22%. Es decir, ha sido un comportamiento mucho más sostenido, mucho más permanente. En el caso de las personas con mayores ingresos en Europa Occidental, pues la gráfica nos dice más o menos lo mismo, es un comportamiento sostenido. Estaban en un 10% en 1980 y al 2016 están cerca de un 12%. Es decir, que han mantenido ambos grupos su nivel de ingresos, al contrario de lo que ha pasado en Estados Unidos, donde los que tienen menores ingresos pues han crecido más que los que tienen más, han crecido más que los que tienen menores ingresos. Pero bueno, no todo está perdido, no todo va hacia allá. Hay tres maneras de ver las cosas que nos permitirían decir hacia dónde podemos ir. Justamente es una gráfica en la punto rojo, en la línea roja, habla del comportamiento de los ingresos de las personas con mayores ingresos, del 1% con mayores ingresos a nivel global. Y en la línea naranja está la participación de los ingresos del 50% con menores ingresos también a nivel mundial. Y nos ponen tres escenarios, este estudio nos pone tres escenarios que nos permiten ver hacia dónde podemos ir y hacia dónde las cooperativas pueden aportar más para reducir esta desigualdad. En el escenario 1, que es este del centro, el naranja, nos dice qué pasaría si todos los países siguen su propia trayectoria de desigualdad. Es decir, si valoramos la economía de cada país por separado, tenemos la línea del medio, que es la roja y la naranja, dice que los de menores ingresos seguirían teniendo mayores ingresos y los de menores ingresos seguirían teniendo cada vez menos ingresos. En el escenario 2 es si todos los países siguiéramos la trayectoria que lleva Estados Unidos. Y como ustedes ven, se hace más grande la brecha de que crece más los ingresos de las personas que más tienen y disminuye el ingreso de las personas que menos tienen. Pero hay un tercer escenario que es si todos los países siguieran o modificaran su trayectoria a lo que está haciendo Europa. Es decir, la trayectoria de la desigualdad en Europa, que es la línea verde, en el futuro prevé que la participación de ingresos de quienes tienen más va a ir disminuyendo y la participación de ingresos de quienes tienen menos va a ir creciendo. Es decir, que se va disminuyendo esta brecha, se va haciendo más angosta y va siendo una economía mayormente igualitaria. A esto es lo que podemos las cooperativas apoyar bastante. Les voy a presentar algunos datos que confirman el porqué. Es un estudio de las 300 cooperativas a nivel mundial que tienen la mayor facturación como cooperativas. No sin antes
compartirles que las cooperativas podemos aportar mucho desde nuestras regiones, tenemos un enorme potencial de generación de bienestar y las cooperativas como empresas somos las empresas que mayormente podemos ayudarle a nuestro país y al mundo a lograr los objetivos de desarrollo sostenible que se ha fijado la ONU. Entre los principales, la erradicación de la pobreza, el hambre cero, la educación, la igualdad. Sí, las cooperativas somos las empresas que naturalmente podemos ayudar a que estos objetivos de desarrollo sostenible se cumplan de mejor manera. ¿Cómo es esto? Justamente les platicaba que les voy a compartir los datos del estudio de un ranking que se hace cada año. Este es el ranking de 2019 del top 300, de las 300 cooperativas con mayor facturación en dólares. Y durante 2019, las cooperativas a nivel mundial facturamos, o estas 300, a nivel mundial todas en global, han facturado 2 billones de dólares en su conjunto, que es bastante recursos que podemos mover a nivel internacional. Ustedes tienen el ranking de las primeras 10, del top 10 a su mano derecha. Como podrán ver, ¿cuál es la cooperativa que es la que más factura a nivel mundial? Es el Grupo Crédito Agrícola en Francia, no es otra cosa más que una cooperativa de ahorro y préstamo, son bancos cooperativos. Su actividad es la actividad económica, la actividad financiera. El segundo también se encuentra en Francia, es el grupo BPCE, también es una entidad financiera. El tercero es un grupo cooperativo en Alemania que se dedica al comercio, al por mayor y al menudeo, es decir, es una tienda de consumo, Rewe Group. La BBR, el cuarto lugar, que son las cooperativas de ahorro y préstamo, los bancos cooperativos en Alemania. El quinto y el sexto son dos instituciones de Japón, son dos cooperativas de seguros mutuales, de seguros y financieras, hasta Japón. El número 7 es la State Farm de Estados Unidos, que es una mutual de seguros, que a su vez también otorga financiamiento. En octavo lugar aparece una cooperativa de consumo, que es Leclerc en Francia. Después otra japonesa, que es una cooperativa de producción agrícola. Y por último, una cooperativa coreana, que se dedica a toda la producción agrícola y a dar financiamiento a la zona agrícola. Por porcentaje de actividad, las que tienen una mayor actividad a nivel mundial son las cooperativas de agricultura y de alimentos. Es decir, el 31% de las cooperativas de este top 300 son cooperativas de agricultura. Le siguen las cooperativas de seguros mutuales con un 39%, perdón, ese es el dato principal. Le siguen las agrícolas. Después están las de consumo, son 53 cooperativas que representan el 17.7% de estas top 300 y son cooperativas de consumo. El 21% son cooperativas, perdón, el 7% con 21 cooperativas son cooperativas de vivienda. El 5% o 5 cooperativas con el 1.5% son cooperativas de producción, de servicios, de mantenimiento, en general, cooperativas comerciales. La distribución geográfica de este top 300 de cooperativas en todo el mundo, para que se tengan un panorama más claro de por qué Europa ha logrado una mayor igualdad y por qué en Europa se han desarrollado más las cooperativas y hacia dónde tendríamos que ir en México también con nuestras cooperativas. Como pueden ustedes ver, el listado de cooperativas en Europa asciende a 154 cooperativas del top 300, de las más grandes a nivel mundial, 38 en Francia, 28 en Alemania, 17 en Italia, 14 en Holanda, 10 en Finlandia, 7 en Suiza. Pero también destacan las de Asia-Pacífico, Japón, en la India, en Australia.
Y en México y en América Latina o en América son 89 cooperativas. Aquí tenemos listada una cooperativa, la más importante en México dentro de estas 89. Es una cooperativa de Europréstamo, es Caja Popular Mexicana, y que es quien nos representa en este ranking del top 300 a México, pero que hay un cúmulo más de cooperativas de Europréstamo en el país, que necesitamos crecer para aparecer en este top, que necesitamos ser más visibles a nivel país, a nivel global, las cooperativas, pero esto les puede dar una idea de la presencia de cooperativas con diferentes actividades y con una alta facturación en todo el mundo. Obviamente destacan por su crecimiento y por eso es que han logrado una menor desigualdad, el crecimiento en las cooperativas en Europa. Pero en México podemos hacer mucho, también tenemos mucho que presumir, mucho por hacer. Como les comentaba anteriormente, ustedes tienen en pantalla Caja Popular Mexicana, que es la que está rankeada ahí en el top 300 de este estudio de 2019. Les platiqué un poco también de estas que son más famosas en México, la cooperativa Cruz Azul y la cooperativa Pascual. Pero también tenemos un número muy grande de cooperativas pesqueras que están aglutinadas en la Confederación de Cooperativas Pesqueras. En Jalisco tenemos una cooperativa que se dedica a fabricar llantas, que ha sido una experiencia, esta es una experiencia de una fábrica que pudo ser convertida en cooperativa, o que los trabajadores pudieron ponerla a trabajar como cooperativa a cambio de sus liquidaciones, de sus finiquitos. Y esta es una de las cosas que podemos hacer, o que tenemos que pensar que podemos hacer en un futuro. Es decir, habrá muchas empresas, sociedades anónimas que deban cerrar, que estén liquidando empleados, y esa es una oportunidad para que los empleados que estén siendo liquidados, si van a desaparecer las empresas, pues en todo caso junten su patrimonio, junten sus aportes, y que ahora esas empresas sean propiedad de los trabajadores a través de una cooperativa. Es decir, esa es una oportunidad ahorita que tenemos, desafortunadamente por la crisis que se está pasando, pero es una manera de mantener empresas y hacerlas de propiedad cooperativa. Esto es muy importante también. Tenemos la segunda caja más grande, caja cooperativa de ahorro préstamo más grande en México, es la Caja de Ahorro de los Telefonistas, que es una decisión o es la culminación de lo que es la Caja de Ahorro Laboral de los Telefonistas, que le dieron figura cooperativa y que les ha llevado a crecer muchísimo a través de la figura de cooperativa de ahorro préstamo, siendo la más grande en ahorros en el país. También hay una cooperativa que es importante que conozcamos la experiencia y que tratemos de hacer el mayor número posible de cooperativas de consumo. Esta que está ahí es el logotipo de una cooperativa de consumo en El Grullo, Jalisco, acá en nuestro estado de Jalisco. Es una cooperativa que ha hecho el esfuerzo por tener su propio supermercado, digamos, al servicio de sus socios, obviamente venciendo a los intermediarios, acercando productos más baratos a sus socios, y lo ha hecho el Grullo, el pueblo del Grullo, es un pueblo bastante cooperativo, pero creo que en las zonas urbanas tenemos que migrar a impulsar la creación de este tipo de cooperativas. Es una manera mucho más rápida y sencilla de apoyar este tema de la reactivación, de alimentar o de aumentar más la actividad económica o cuidar más la actividad económica de los hogares en México. En lugar de que le compremos a empresas comerciales, podemos comprar a nuestras propias empresas a precios más baratos, y obviamente lo que necesitamos es organización y mucha organización. También a ustedes aquí tienen a la derecha algo que se llama un grupo Tosepan. Es un grupo de cooperativas en Puebla, en la Sierra Poblana, que es un grupo de varias cooperativas
algunas de consumo, algunas de producción, agrícolas, hoteleras, servicios turísticos, una cooperativa de ahorro y préstamo. Y también es de alguna manera un ejemplo de lo que se puede hacer para reactivar las regiones a través del cooperativismo. Sí es importante que conozcamos que hay experiencias en México de presumir y que no por ello no podemos hacer más, y esa es una recomendación que queremos hacer, el utilizar cooperativas, el constituir cooperativas, el que hagamos más economía solidaria, economía cooperativa, para salir más pronto de la crisis. Las cooperativas de ahorro y préstamo en México están aglutinadas en sus federaciones, en agrupaciones de cooperativas. Tienen ustedes en pantalla la imagen de las federaciones en las que están integradas las cooperativas, pero es importante compartirles qué es lo que representan el número de cooperativas, que es de las que más tenemos información, las más organizadas. Les decía yo al inicio, son las cooperativas que más han crecido y que siguen creciendo en México, las cooperativas de ahorro y préstamo o cajas populares. A estas alturas hay más de 8.5 millones de socios que pertenecen o que ahorran a una cooperativa de ahorro y préstamo. Más de 1,5 millones de ahorradores menores, de niños, que también ahorran en cooperativas de ahorro y préstamo. Ya somos capaces las cooperativas en todo el país de administrar más de 180,000 millones de pesos en activos, es decir, ahorros que se han reunido de todos estos socios. El 94% de todos estos ahorros pertenecen a cooperativas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, la mayor cantidad de ahorros que se mueven en el país a través de las cooperativas están supervisadas por Hacienda y Comisión Nacional Bancaria. Hay un pequeño grupo de cooperativas que no requieren una autorización, por eso no aparecen como cajas autorizadas, pero que pueden hacer economías locales. Son cooperativas más pequeñitas que tienen la posibilidad de manejar ahorro y préstamo. Y en conjunto tenemos más de 2,000 sucursales a nivel nacional en las regiones donde más se requiere, no en las zonas urbanas, no en las zonas donde es más rentable, sino donde más se requiere, donde los socios se organizaron y crearon alguna cooperativa, o donde los socios pidieron tener una sucursal de alguna cooperativa que ya existe, y de esta manera se ha ido expandiendo la presencia de las cooperativas de ahorro y préstamo en México, pero necesitamos trabajar en conjunto con los demás tipos de cooperativas, financiar su tipo de producción, financiar sus actividades, tratar de trabajar de manera conjunta el sector cooperativo unificado para que salgamos de una manera más rápida de la crisis, como lo ha podido demostrar los datos que les presenté hace un momento del top 300 de las cooperativas que a 2019 tuvieron la mayor cantidad de facturación y que son empresas cooperativas grandísimas en sus regiones, y hacia allá debiéramos ir también aquí en México, y las cooperativas de ahorro y préstamo lo estamos haciendo. Les quise compartir un par de pensamientos o par de publicaciones que se han hecho últimamente. Una del economista francés Piketty, a su derecha, es un economista famoso, que considera que la crisis por la pandemia del coronavirus, puede cambiar la forma en cómo vemos al mundo y cómo organizaremos la economía a futuro. Obviamente en el artículo más adelante comenta que una manera de organizar más rápido la economía del futuro es a través de las cooperativas, a través de la economía solidaria. Y un economista en otra latitud muy lejana, como lo es el país de Chile, Mario Radrigan, que también dice que debemos empezar a pensar en el bien común y no en que cada uno se salve solito. Ni Estado, ni mercado. Es decir, ni le dejemos toda la tarea al gobierno, ni le dejemos toda la tarea al mercado, porque ya vemos las consecuencias de desigualdad. Y sin embargo, sí podemos pisar fuerte en las economías locales, las cooperativas, para lograr una menor desigualdad, una democratización
de los ahorros a través de las cooperativas de ahorro y préstamo y una democratización de la economía a través de empresas cooperativas. Insisto, deben de ser empresas que no por ser enfocadas a las personas deben de ser menos rentables o menos efectivas. Estos dos economistas nos dicen, abramos los ojos, tenemos que ir hacia una economía futura mucho más cercana a la gente y las cooperativas eso somos. Les estoy compartiendo en pantalla lo que es una publicación de la Organización Internacional del Trabajo. Es una guía, una herramienta para crear paso a paso cooperativas que pueden ustedes obtenerla fácilmente en el internet o se las podemos enviar a algún correo que nos dejen. Y básicamente es compartirles que el modelo cooperativo es una excelente alternativa para el emprendimiento empresarial. En especial donde ahorita, por ejemplo, no se cuentan con grandes capitales derivado de la crisis sanitaria y económica y donde se pueden conformar capitales más grandes a través de la unión de muchos esfuerzos individuales para crear una empresa con un capital respetable que nos permita resolver los problemas económicos de los socios que constituyen esas cooperativas. Insisto, tenemos que pensar en empresas sostenibles, en empresas fuertes que les sirvan a sus socios y que puedan lograr un aporte a la economía. Un poco ahí hay el resumen de los 4 módulos de esta guía, donde nos dice, primero identifica a los miembros principales y la idea del negocio cooperativo. Después, investiguen si esa idea que tienen es viable económicamente hablando. Si es así, entonces preparen su plan de negocios y al final se preocupan por la estructura organizacional, al final se preocupan por quién va a ser el presidente, el vicepresidente, el tesorero. Lo que importa es trabajar más en el proyecto común, hacerlo y al final, bajo un esquema igualitario y autogestionario, pues no importaría quién está al frente o quién está en otro ámbito en la cooperativa. Lo que importa es que creemos cooperativas exitosas. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí, doctor, Adelante. Última lámina, nada más comentarles que las cooperativas de ahorro y préstamo estamos listas, podemos funcionar como palanca de desarrollo. Tenemos la capacidad de financiar a la economía social y al cooperativismo. Todas estas cooperativas, SOCAP es Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, financiando las zonas urbanas, financiando el campo, financiando a todo el sector social. Es el ideal de una economía cooperativa para reactivar de una mejor manera la economía de nuestro estado, de nuestra región, de nuestro país. Y es la manera en que podemos aportar las cooperativas a reactivar nuestra economía. Y sí podemos. En México sí podemos reactivar nuestra economía a través de las cooperativas. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes para preguntas y aclaraciones. Gracias, doctor. Muchas gracias, estimado César. Bueno, ya recibimos las primeras preguntas. La primera de ellas es de Natalia de la Vega. Su pregunta es, ¿cómo nos vinculamos directamente para que nos asesoren para la promoción y conformación de cooperativas en zonas rurales de mediana y alta marginación en mi región? Soy agrónoma facilitadora. He apoyado con programas de seguridad alimentaria. Y hay otra pregunta, no sé si quieras que de una vez te la haga o... Sí. La siguiente es de Martín Ortega. ¿Qué opinas sobre las regulaciones fiscales para las OCAPs comparadas con la banca de primer piso, ahora hasta Coppel y Electra? Bueno, a la primera pregunta, doctor, hay muchas maneras de vincularse al sector cooperativo para recibir asesoría. Hay dependencias de gobierno, tanto locales como federales. A nivel federal está el INAES, que puede dar asesoría. La propia Secretaría de Desarrollo Rural aquí en el estado, la Secretaría de Economía en los ayuntamientos. O más fácil aún es acercarse a la cooperativa de ahorro y préstamo de la región. Al final les dejamos ahí los datos, el correo se los enviamos. Estoy a sus órdenes también por si requieren alguna orientación.
pero en general el sector cooperativo sí tiende mucho a ayudarse y es solamente que nos compartas un poco la idea, el correo, datos de cómo nos podamos empezar a vincular y seguramente podemos hacer grandes cosas. Requerimos del apoyo de todos los ámbitos, de todos los tipos de carreras. Las cooperativas están listas para cualquier tipo de actividad. Y respecto a la pregunta sobre la regulación, supongo que no es la regulación fiscal, es la regulación financiera por la que preguntan, la regulación al sistema financiero, la que nos aplica la Comisión Nacional Bancaria a las cooperativas de ahorro y préstamo. Efectivamente, quiero entender la pregunta, pues es una regulación que tiende a llevar a las cooperativas más hacia el ámbito de empresas financieras y menos hacia el ámbito de empresas de personas, que al final es necesario cuidar el ahorro, garantizar el ahorro de los socios en todo el país, que se maneja bien a través de las cooperativas de ahorro y préstamo, que hay un fondo de protección, que la gente se sienta con la tranquilidad de que pertenece a una institución financiera igual que el banco, pero con una cara más amable, con otro modelo dedicado a las personas, sin ánimos de lucro, y que, pues, de alguna manera sí tenemos que cumplir con la regulación, pero es importante también comentar que a través de la representación de las cooperativas en todo el país, pues está haciendo una labor fuerte para ir adecuando siempre las reglas más hacia las empresas y que no pierdan su ámbito de empresas de personas, sin que caigamos totalmente al ámbito de las empresas de dinero. No queremos eso. Es una lucha constante por estar con las autoridades financieras tratando de hacer el régimen financiero o el régimen regulatorio más adecuado a las cooperativas, pero aún con todas esas, digamos, topes o obstáculos que tenemos, las cooperativas hemos crecido de esta manera y podemos hacerlo más si todos nos ponemos en sintonía. Ok, tenemos otras preguntas. Muchas gracias. La primera de ellas es de Linda R. Mo. ¿Cómo garantizar o crear la confianza de la organización en las comunidades? Y la segunda es de Coques Robles. ¿La RASCAP permite que una SOCAP financie a una cooperativa, persona moral? A la primera pregunta, creo que esa es la más importante. Creo que esa es la clave de la organización, la clave de que seamos empresas que trasciendan, empresas que puedan hacer algo y que les sirvan a sus socios. Toda cooperativa pasa por la organización. Es importante que si no tienen a la mano información, texto, cualquier tipo de lecturas que les puedan dar más claridad respecto de la confianza entre las personas para crear sus propias empresas, pues las cooperativas que ya estamos constituidas podemos ayudarlos a compartirles toda esta experiencia que les ayude a ir destrabando estos obstáculos que luego se tienen, que pasan más por las personas que por el objetivo en común. Tenemos claro a veces el objetivo, tenemos claro que lo podemos hacer, tenemos claro que es exitoso y muchos proyectos se quedan a medias por la organización de las personas. Es importantísimo trabajar en la organización de las personas y estamos, pues, a la orden si requieren algo. Y respecto a la pregunta si la ley que regula las cooperativas permite otorgar créditos a personas morales, es un criterio muy reciente que acabamos de obtener de parte de la Secretaría de Hacienda, donde nos permiten, nos dicen que sí podemos hacer créditos para personas morales, para cooperativas. Obviamente hay que cumplir con los requisitos documentales. Obviamente cada cooperativa podrá determinar las reglas en cómo lo hace, pero ha sido confirmado el criterio de que sí se puede. Eso es muy importante para lograr este círculo virtuoso de financiar más cooperativas, ¿no? Bien. Tenemos otras 3 preguntas. Miguel Ángel Soto pregunta, ¿qué cambios en el marco
legal se requiere para facilitar la reconversión de las sociedades anónimas a cooperativas? Otra más, de Eduardo Guillermo o Ed Guillermo. ¿Cuál es el tipo de cooperativa que más va a ayudar a nuestro país para impulsar la economía? Y la tercera, es una pregunta sobre cuál es la recomendación que es mejor en cuanto a instituciones que pueden financiar a personas que no tienen antecedentes de crédito. Si las instituciones de crédito prendario, las instituciones como las cajas populares o un banco normal. Esa sería la última. Bueno, la primera pregunta sobre qué se requiere en el marco normativo, en las leyes. Pues efectivamente ahorita en ninguna ley se prevé la posibilidad de convertir empresas anónimas en empresas cooperativas. Más bien se prevé lo contrario. Se prevé el hecho de que si vas a transformar una cooperativa en otro tipo de sociedad, pues la tienes que liquidar previamente para poder constituir la otra. Es importante, de acuerdo a la pregunta, pues que en la propia norma se dé la posibilidad de hacer ese tipo de conversiones. Ahorita solamente se ha hecho a través de decretos presidenciales para efectos de lograr este tipo de conversiones, pero tampoco hay en todo el ámbito jurídico, tampoco hay ninguna ley que lo restrinja. Es decir, hay manera de hacerlo. Desafortunadamente tenemos que agarrar un pedazo de una ley, un artículo de otra, y conformar el sustento jurídico para poder hacerlo, llegar al camino correcto. Pero si hubiera reglas claras en la ley de cooperativas o algún reglamento particular de la Secretaría de Economía para incentivar este tipo de conversiones, pues sería excelente que hubiera más reglamentación. Hoy solo tenemos estos decretos en México y la experiencia de otras empresas, de otras cooperativas a nivel internacional. Respecto a la tercera pregunta de dónde es mejor ahorrar a las personas que no tienen algún historial, dónde es mejor obtener financiamiento. Obviamente, en donde no te piden requisitos o en donde es muy fácil obtener financiamiento, va a ser muy caro. Es mejor que, de hecho, para eso están las cooperativas, para tratar de solventar las necesidades personales, dependiendo de la manera en que se plantean, con menores requisitos que los bancos, incluso para ir haciendo este historial. Precisamente para eso han servido las cooperativas. Por eso hemos crecido ya más de 8,5 millones de personas. Pero es importante que la gente confíe en que son instituciones serias que les pueden ayudar a ir haciendo este historial crediticio y pueden ir creciendo en montos de financiamiento para sus economías. ¿Me repites la pregunta número 2, doctor? ¿Cuál es el tipo de cooperativa que más va a ayudar a nuestro país para impulsar la economía? Ok. Los 3 tipos de cooperativas. No podemos no podemos crear desarrollo y reactivar la economía si no trabajamos de la mano o siempre nos vamos a quedar a la mitad. Como ustedes vieron en los datos del ranking mundial, el mayor número de cooperativas que existe son las cooperativas agrícolas, las que producen alimento. En segundo lugar están las cooperativas que financian esa actividad, pero quienes producen, quienes fabrican algo, requieren tener canales de distribución, de venta, necesitan tener la certeza de que van a vender esos productos, que su proyecto va a coronarse, y esa venta puede ser a través de las cooperativas de consumo. Es decir, se pueden organizar cooperativas de consumo para consumirle a las de producción lo que producen o para ir al mercado y comprar lo más barato posible en beneficio de nuestros socios. Pero el círculo debe ser las 3. Ahorita las que más hemos crecido son las de ahorro y préstamo. Ahora lo que necesitamos es de que ese recurso que tenemos, las cooperativas de ahorro y préstamo, pueda reactivar las cooperativas de otro tipo, las cooperativas de producción, y que para ir
adecuando o para ir trabajando en una economía más solidaria, pues podamos distribuir esa producción a través de cooperativas de consumo. Sí, bueno, la última ya es solo una petición sobre poder contar con la presentación que tú Claro que sí, yo se las hago llegar y ustedes la comparten. Pues no hay más preguntas, estimado César. Solo nos queda más que agradecer tu presencia y todo lo que has compartido con nosotros el día de hoy. Y pues esperamos que, así como ha sido muy noble en participar en este webinar con el CUSEA, pues en el futuro podamos seguir contando con tu apoyo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a la universidad y al CUSEA por hacer esto posible y poder contribuir con algo de ideas para crear un México más cooperativo. Muchas gracias y gracias a todos los que se unieron a esta conferencia. Hasta luego.